En CNN Prime queremos analizar el proyecto que crea una AFP estatal y para eso tomamos contacto con el ex superintendente de AFP, Juan Aristía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo primero que le quiero preguntar, como uno también de los, no sé si creadores, pero de los que primero fiscalizó y fue parte del sistema de AFP en Chile, por ahí por el régimen militar, es respecto de su opinión general sobre la creación de una AFP estatal. ¿Es una buena o una mala noticia, una buena o una mala idea? Mi opinión es de que es una mala idea. ¿Por qué? ¿Quiere que le abunde más en el tema? Por favor. Es una mala idea porque el sistema de AFP es un equilibrio entre el poder regulador del Estado, que ha estado radicado en una superintendencia, y las administradoras de los fondos que manda la ley, que son las AFP. Esa ha sido la forma como ha funcionado el sistema, con un equilibrio entre el Estado regulador y las AFP administradoras. Si una de las partes, en este caso el Estado, invade el campo de la otra y se pone a su vez a administrar a AFP, entonces estamos creando un conflicto de interés que va a producir, no puedo predecir exactamente qué clase de confusiones y qué clase de daño, pero va a hacer daño. Porque no es lo normal que el propio Estado, que es fiscalizador, sea a su vez actor. Es un juez y parte. Ya que ahora estamos en época futbolística, podría decir que esto es como si un árbitro, ¿no es cierto?, un árbitro que se dedica a arbitrar partidos, en un momento determinado forma un equipo de fútbol y quiere que arbitrar el partido de su propio equipo con otro equipo, ¿no? Es tan contradictorio y tan juez y parte en un caso como el otro. Entiendo entonces que a usted le parece un mal ejemplo el Banco Estado, porque el Banco Estado básicamente es lo mismo, hay una superintendencia de banco y está el Banco Estado que también comparte rol con los privados. El Banco del Estado es muy distinto que una AFP. El Banco del Estado es una institución que la gente que se adhiere a él lo hace de forma voluntaria y no obligatoria. No hay obligación de cotizar ni de estar en el Banco del Estado ni en ningún banco. Si uno quiere no estar en ningún banco, no está en ningún banco. El sistema de AFP es un sistema muy distinto del sistema bancario, mucho más regulado, mucho más estrecho. Y por último, si quiere ir al caso del Banco del Estado, en el Banco del Estado también encontramos a lo largo de la historia bastantes cosas irregulares que no me gustaría a mí verlas suceder en el sistema de AFP, en el cual llevamos casi 40 años en funcionamiento, sin que haya ocurrido nunca un solo escándalo ni irregularidad que se le pueda achacar. Ahora el gobierno dice que con la AFP estatal va a lograr mayor cobertura, va a lograr mayor información y dedicarse a sectores también de la población que dice que no están siendo foco especial de las AFPs privadas. Dice que esto lo va a lograr a través de mayor información, de mayores sedes, porque hoy la ley obliga solamente a una sede por región. ¿Esa parte, ese objetivo, cree que lo puede cumplir una AFP estatal? No, en ningún caso. Si el Estado quisiera imponerle a las AFP normas de más oficina o mayor cobertura, puede hacerlo a través de la superintendencia, basta que dicte la norma que corresponde. No tiene ninguna necesidad para eso de crear una AFP estatal. Y ahora, respecto de que va a crearse mayor competencia, el gobierno no ha dicho cuál va a ser el tipo de comisión, pero sostiene que con la entrada de una AFP estatal se va a lograr mayor competencia en el mercado. ¿Usted cree que eso va a pasar? Para nada. Hoy día la competencia que hay es bastante elevada. Las comisiones son de las más bajas del mundo. Con el sistema de licitación de comisiones que se inició en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, efectivamente las comisiones bajaron un poco más y no es un problema el tema de las comisiones. Entonces, lograr más competencia con una AFP estatal, la única forma de hacerlo sería que esa AFP estatal no hiciera competencia, sino que subsidiara directamente los precios con cargo al resto de los chilenos que tendrían que pagar el saldo. Si no hace eso, más competencia no va a haber. Desde la Asociación de AFP se ha criticado que se podría eventualmente, dicen que esperan a conocer el proyecto de manera completa, pero que se podría potencialmente afectar la libre competencia. ¿Usted cree que eso puede pasar y cómo? Bueno, se podría afectar la libre competencia en la medida en que la AFP estatal hiciera cosas que no le está permitido hacer a las AFP privadas y que el Estado, que sería juez y parte, ¿no es cierto?,
hiciera la vista gorda en el caso de la AFP estatal, cosa que no hace con la AFP privada. Entonces, obviamente que en una situación así habría una competencia desleal. Y eso es lo que yo me refería al principio cuando decía que no se puede ser juez y parte. Es como si el árbitro le cobra al equipo que no es el de él, le cobra todo y al propio no le cobra nada. Pero el gobierno ha garantizado que se va a regir por las mismas normas que las otras AFP. Bueno, obviamente que tiene que decir eso, como va a decir lo contrario. Pero supóngase usted que el día de mañana la AFP estatal hace cosas que el Estado, el organismo fiscalizador, ¿no es cierto?, no se atreve a oponerse porque la persona que está a cargo, designada por el presidente de la República, a cargo de la AFP estatal, hay una contraposición de poderes ahí, ¿me entiende? Señor Ariztía, para ir terminando el tema, no es el objetivo, dice la presidenta, solucionar el problema de fondo del sistema hoy por hoy de las AFP. ¿Cuál es? Las bajas pensiones que reciben los chilenos en promedio son más bajas incluso que el sueldo mínimo. ¿Cómo se soluciona ese problema que para muchos es visto como un fracaso del sistema de las AFP? Bueno, lo que pasa es que ahí se están mezclando distintas cosas. El sistema de AFP, el objetivo que tiene y que lo ha hecho bastante bien, es administrar los recursos que le han sido encargados que administre, es decir, las cotizaciones de los trabajadores. Ahora, si hay trabajadores que tienen lagunas previsionales porque no cotizan durante toda su vida por razones X, obviamente que esas personas van a tener pensiones más bajas. Ahora, una persona que ha cotizado, y eso está demostrado, que ha cotizado en forma permanente o con muy pocas lagunas durante toda su vida laboral, la pensión que recibe es la pensión que se dijo, son incluso superiores al 70% de las rentas sobre las que ha cotizado. El problema de las lagunas previsionales, por un lado, y por otro lado, del aumento de las expectativas de vida que se han producido por la mayor cantidad de años que viven las personas, son las que han hecho que las pensiones tiendan a bajar. Y esto es una crítica que yo le hago a los gobiernos anteriores. No ha sido corregido con la debida anticipación, porque evidentemente que si hace 15 o 20 años atrás se hubiese dado, en vez de haber estado obsesionado como estaban los gobiernos siempre con las comisiones y hablando de las comisiones y tratando de meter el sistema bancario para bajar las comisiones o crear AFP estatales para bajar las comisiones, si hubiesen preocupado del tema del aumento de las expectativas de vida y de las lagunas previsionales, podrían haberse adoptado medidas hace 15 o 20 años atrás para corregir eso y no se hizo. ¿Cuáles son para esas medidas para cerrar? Bueno, evidentemente, si se quería mantener el mismo relación de pensiones con sueldo, lo que había que haber hecho cuando se notó el aumento de las expectativas de vida que se estaba produciendo, se debió haber o aumentado la edad de jubilación o aumentado la tasa de cotización. Ahora, señor Ariztía, para usted... Lo mismo con las lagunas. Cuando se percataron del tamaño de lagunas que estaban teniendo la gente, se podría haber hecho algo al respecto. Sí, la pregunta es también porque usted parece mostrar el sistema de la AFP como un sistema exitoso, pero de hecho es un sistema donde hay bajas pensiones, es un sistema donde cuando la gente también se queda cesante y deja de cotizar, tiene lagunas y se van a seguir produciendo lagunas. Está el tema de la expectativa de vida, entonces, y está el tema también, dicen algunos, de las comisiones que usted dice que es una obsesión, pero que no es el problema de fondo, pero resulta que son AFPs que siguen ganando plata y siguen cobrando comisiones aun cuando no necesariamente hagan buenos negocios y hagan rentar los fondos. O sea, hagan rentar los fondos o no hagan rentar los fondos, igual llevan comisiones. ¿Usted no cree que hay problemas estructurales que solucionar respecto a las AFP? No, no es ningún problema estructural. Los administradores de cualquier orden de cosas, ¿no es cierto?, cobran su sueldo cuando administran. No solamente cobran su sueldo cuando les va bien, cobran su sueldo cuando administran. El administrador de un edificio, el administrador de cualquier cosa, el gerente de una empresa cobra su sueldo cuando trabaje, cuando administra. Lo mismo hacen las AFP. Las AFP administran y cobran su sueldo, que son las comisiones. Ahora, respecto de si son merecidas o no, yo lo único que le puedo decir es que las rentabilidades que han obtenido las administradoras han sido muy buenas, medidas con cualquier cosa que usted las compare. Y eso es lo que permite entonces que las pensiones de aquellas personas que no han tenido lagunas sí sean bastante buenas. Señor Ariztía, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Buenas noches. Gracias a usted, pues.